Esta pregunta quiero hacérsela a los hombres, sobre todo a los que son padres de familia, que tienen hijos desde los 5 hasta los 12 años de edad. ¿Te has preguntado si tu ausencia está causando un impacto en la vida de ellos? Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy en el podcast número 8 aquí con Creciendo con la Familia. Mi nombre es Paola Monroy. Y Harold Regaño. Estamos el día de hoy aquí felices porque tenemos un tema súper importante. Se llama la ausencia del padre y el impacto en sus hijos. ¡Wow! Sobre todo vamos a enfocarnos en una edad que es crucial, ¿no es cierto, Pau, para el desarrollo? Porque de hecho en estas edades, en este periodo, es donde ya se cimentan muchas cosas, ¿no? Emocionales, de conducta. Figuras que se aprenden. Exactamente, desde los 5 años hasta los 12 años. ¡Wow! Esto realmente es de lujo. Tú como papá, si no estás teniendo mucho tiempo con ellos, si estás muy ausente por las razones que puedas tener, fíjate mucho en esto y ten bastante sabiduría para poder ayudarte con lo que te vamos a dar el día de hoy. Así es. De hecho, muchos de los hijos comienzan a tener varias dificultades. Tanto vamos a ver el día cosas que puedan ser causadas para las hijas y también para los hijos, ¿bien? O sea, mujercitas y los varones. Entonces vamos a hablar básicamente sobre el tiempo, ¿no? El tiempo adecuado. Cuando no hay un tiempo adecuado. Eso es algo que realmente está marcando la vida y de hecho nos podemos dar cuenta, ¿no? El tiempo es algo sumamente importante. El tiempo tiene varias características, de hecho es algo que para todos nosotros es el mismo. Son 24 horas al día, ¿no es cierto, Pau? Claro que sí. Y de hecho, cómo poder saber distribuirlas en nuestras actividades y también saber cuál es el rol de nuestras prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer también en ciertos casos para poder estar en permanencia justamente en estas edades formativas tan importantes como son desde los 5 hasta los 12 años? Claro que Entonces sí. La calidad de tiempo es algo espectacular y es algo que causa un impacto profundo, porque ahí tú notas cuando ha habido un real acercamiento, una preocupación. Y no hablamos de ello, de hecho, de que porque no estés en casa, porque estás trabajando, no estés preocupado por tu familia. No, Claro. No hablamos de eso, ¿ok? Porque creo que si hay una responsabilidad de los papás y están proveyendo en su casa y hay dificultades, a veces hay gente que ha emigrado de país y de hecho hay cosas que son difíciles, o de repente tú tienes un horario laboral difícil por tu trabajo que tengas. Conocemos, o sea, sabemos de que existen varias realidades porque trabajamos constantemente con esposos y hay un sinnúmero de circunstancias y también de situaciones que suceden. Sí. Pero lo que queremos enfocarnos básicamente en este podcast del día de hoy, en esto que vamos a brindarle a ti, papá, es básicamente lo crucial y lo importante que es sacar el mayor provecho al tiempo que tú puedas brindarle y que no te olvides que es especial y que es realmente importante para el desarrollo de tus hijos. Bien, Pau, ¿por qué hablamos de una edad de 5 a 12 años? ¿Qué es lo que normalmente va a ocurrir con un niño en estos periodos, bien, en donde comienzan a haber cambios? Obviamente está un niño creciendo, comienza a tener otro enfoque social, porque ya está asistiendo a la escuela, también va a cambiar, ya de pronto va a ir ya para lo que es la adolescencia. Entonces hay unos cambios que suceden. Claro. ¿Por qué es importante ello? Bueno, es muy importante porque es la etapa en donde los niños están necesitando la parte emocional, ¿no? Sentirse seguros, sentirse amados, sentirse que hay alguien ahí que los protege, ¿no? Entonces, cuando los niños en esa etapa están en ese explorar, están empezando ya a salir de su casa también, ya a tener una relación con otros amiguitos, porque los primeros años mayormente están en casa y de ahí empiezan a crecer. Es muy importante que los padres empiecen a darles esa seguridad y sobre todo ellos están buscando modelos para seguir aprendizaje. Y ahí es crucial
porque ya ellos al momento de salir hacia la parte de afuera de su casa, todavía es un mundo nuevo para ellos, necesitan que alguien esté a su lado, que alguien los esté acompañando, para que de esa manera ellos puedan sentir esa seguridad, que hay alguien que siempre cualquier cosa que vaya a suceder van a ir a correr y van a agarrar la mano de la persona que está a su lado, que es su padre, que es su madre, ¿no? Entonces es crucial, sí, es muy crucial ese tiempo porque los hijos están buscando esa parte importante, sobre todo del padre, ¿no? Sobre todo del padre. Es importante la figura masculina dentro de un hogar. De hecho, muchas veces cuando no se pueden cumplir con el cuidado de los hijos, va a traer problemas en el entorno familiar. Claro que sí. De hecho, cuando hay, por ejemplo, esto de que mira, te has perdido tal cosa, mira que no puedes asistir y no esto, y a veces sucede mucho que las mujeres hablan sobre esto, ¿no? Comienzan a conformarse un poco con la situación. ¿Sí? La entendemos porque puede ser que realmente estén pasando por dificultades o es que porque, bueno, el lugar donde trabajan no tiene ciertas cosas de flexibilidad, ¿no? Ante ciertas cosas y definitivamente hay muchas circunstancias que pueden ocurrir. Claro. Cuando no está el papá, básicamente ocurre algo muy significativo en la vida porque los conflictos, muchas veces de ellos las mamás se dan cuenta de que, ¿sabes qué cosa? Tomo eso como algo que me tengo yo que entender, ya me lo tengo que conformar, ya sé que es así, ya sé que este tipo de vida lo tengo y yo voy a ser básicamente la que me tengo que encargar de todo ello. Entonces comienza a ver como que una figura un poco más de la mamá, un poco más femenina dentro de todas esas circunstancias, de todo lo que ocurre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente el conflicto, el padre a veces, cuando existen conflictos en casa o cuando comienza a salir de ello, ¿qué es lo que pasa? Normalmente comienzan a buscar refugio en otro tipo de actividades, ¿no? Entonces te das cuenta de que, bueno, la primera parte tal vez se comenzaba a comprender un poco por el hecho de las circunstancias que cada hogar vive, pero luego de ello, cuando comienzan los papás a sentirse agobiados porque hay conflictos en casa, comienzan a buscar ahora otros sistemas de escape, digamos, ¿no? Se comienzan a reunir con sus amigos, o van al fútbol acá, o se desaparecen por allá, ¿no? Entonces comienzan a debilitar también ahora no solamente el hecho de no tener tiempo para sus hijos, sino también no tener tiempo para su cónyuge, por lo cual conlleva básicamente a que todos estos conflictos conyugales se comiencen a agudizar, ¿no? Entonces es crucial que, por ejemplo, notemos algo que sucede. Pablo, tú como educadora has sido profesora muchísimos años, sobre todo en la etapa inicial, ¿no? Sí. Normalmente cuando tú has visto a los chicos en ello con ausencias en este tipo de edad que es tan importante en los años formativos de desarrollo, ¿no? Donde se cimentan las primeras palabras, donde hay las primeras órdenes, ¿no? Donde comienzan a ejecutarse. ¿Cómo ves que hay ese desarrollo ante la ausencia de los papás? Las mamás son las que más normalmente van al colegio a recoger los hijos. Claro que ¿no? sí. Bueno, aquí los padres, las madres se ven más la figura de ellas. Siempre ellas están marcando como que las normas, están empezando a marcar las formas como ellas quieren que actúen, muchas veces de un punto de vista emocional, ¿no? Qué importante es realmente el padre tiene un papel tan diferente a la madre, tenemos tantas formas también de ser diferentes. Dentro de la diferencia del varón y mujer, ¿no? Dentro de nuestras diferencias, ¿no? La mujer, por ejemplo, es muy más emocional, más protectora, en cambio el padre tiene más la parte de la rectitud, es el que pone las normas, ¿no? Vemos como que una figura en que él es el que dirige, es la cabeza de la casa, ¿no? Es la cabeza del hogar. Entonces como que se pierde esa figura y pensamos que la mujer lo puede suplantar eso, ¿no? Pero por más que el esfuerzo se haga, pues no es igual, porque el niño está viendo copiar a una figura paterna. Y una niña está buscando, cuando son niñas buscan su héroe, ¿no?
alguien que la Ajá, salve, alguien que la exactamente. pueda defender, ¿no? No tienen esa misma forma de poder enfocarse, ¿no? La madre es totalmente diferente en su actuar, en su papel, en el rol como madre, pero no es lo mismo. Por más que quieras cubrir, no se siente lo mismo, no tienen la Exactamente. misma perspectiva de ver las cosas porque son diferentes figuras, ¿no? Ujú. Entonces, Eso es algo totalmente importante y creo que va cuando ya entran para los adolescencia y digamos ya van para adelante, muchas de las cosas que se crean y se forman desde cuando son niños ya son cosas establecidas e imágenes que ya tienen de cómo ha sido la vida y el trato y el acercamiento, ¿no? así es. Muchos de ellos normalmente cuando ya pasan, no han tenido esa figura paterna de cerca. Entonces, Hay consecuencias. tú lo notas. Hay consecuencias. A veces claro. las mismas mujeres a veces dicen, ¿no? Bueno, yo he sido mamá y papá, ¿no? Pero se dan cuenta que en la parte en sí del papá faltó. Así es. Faltó definitivamente, se sentían ellas incluso incompletas, ¿no? Que necesitaban mucha ayuda, necesitaban esa parte que era el otro apoyo, la otra opinión, justamente el complemento. Claro, ¿no? Y surgen varias circunstancias. En cuanto a lo que Harold comenta de las chicas, es verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando hay consecuencias de este tipo de ausencia, vamos a hablar qué causan, ¿no? Causa en una hija, por ejemplo, ¿no? Como les digo, las perspectivas son diferentes, ¿no? Por nuestros géneros también tiene que ver. Vamos a hablar de las consecuencias con las hijas. Cuando hablamos de la consecuencia de las hijas, estamos hablando de que empiezan a tener ellas, como les decía, su papá es su héroe, su papá es el que va a venir cuando ellos necesiten ayuda. Sobre todo las mujeres tenemos mucho acercamiento a los padres, ¿no? Al papá. Pero cuando hay esa ausencia, entonces empieza a tener un problema en el rechazo de ella misma en su apariencia como mujer. Dice, ok, si mi padre, siendo mi papá, no me presta atención, mucho más aún aquel que no está cerca a mí, que es una persona que recién estoy conociendo, entonces como que empiezo a decir, entonces no le voy a gustar a una persona cuando yo sea más grande, pues, ¿no? No necesariamente hablamos de que la hija va a estar, bueno, enamorada del papá y todo ello, no, hablamos básicamente del aspecto de la atención, ¿no? Entonces esa atención conlleva algo que va a tener y son básicamente la inseguridad en ella, ¿no? Y cuando ya comienzan a tener estos cambios que comienzan a ocurrir a partir de los 11, 12 años, ¿no? En las mujercitas, esto es lo que ocurre, tienen ese proceso de inseguridad. Algo también que quería acotar aquí, básicamente es que cuando uno comienza a llegar ya después de esta parte de los 12 años para adelante, en la formación de la adolescencia, es donde comienzan a requerir más atención y afecto. Entonces, justamente esa inseguridad los hace que estas niñas comiencen a buscar otro tipo y justamente son vulnerables de protección, de cariño, de aceptación del afecto, y justamente son vulnerables para que alguien malintencionado pueda comenzar a querer sobrepasarse de ellas, y básicamente dentro de ello puede sentir que hay atención, que hay afecto de una persona extraña, y puede incluso acceder a tener ya, digamos, relaciones sexuales prematuramente. ¿Y por qué? Porque hay como ese vacío, ¿no? emocional. Entonces tú ves que hay muchas personas, muchas niñas que han pasado por ello, en donde tú las ves jovencitas y que están básicamente ya teniendo hijos. Todavía hay niñas que todavía no han dejado ni siquiera el colegio aún y ya están siendo mamás. Y también se ve mucho la atracción por hombres mayores, ¿no? Porque ven en esas personas, están viendo a un padre, ¿no? Están buscando en realidad un padre que nunca estuvo, un padre ausente, ¿no? De hecho, he escuchado varios comentarios ya de mujeres en diferencias de edades con sus esposos, ¿no? Actuales. Están en su matrimonio, todos tienen hijos, pero hay una pregunta de fondo que siempre está y dicen, no, es que a mí me gustan los hombres mayores, ¿no? Y eso tiene un trasfondo, de hecho, ¿no? Que ocurre normalmente. En el caso de los hijos, hay una consecuencia con los hijos
varones, de hecho, no tienen o pierden ese modelo masculino de tener en casa, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, hay adolescentes que pueden caer en manos de personas que son inescrupulosas, pues son corruptas, ¿no? Definitivamente, o sea, no están pensando en que, oye, ¿sabes qué cosa? Vamos a hacer algo de bien, no simplemente están buscando aprovecharse de eso. Entonces lo que hace básicamente es brindarle ese afecto. Los chicos saben que tienen esa atención y normalmente tú sabes que hay una atención de otro varón y es adulto. Entonces eso conlleva a que puede acceder ya a tener, digamos, algún aspecto de caricias o poder incluso desatarse a algo que es el homosexualismo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de hecho esa interacción, si continúa de esa manera, de hecho va a poder conllevar hacia ese punto. Claro. ¿No? Yo quiero acotar algo importante aquí, ¿no? Cuando hablamos ya como que de 12 años, ya vamos a hablar de un puber, y a partir de los 9, 10 ya empiezan a haber unos cambios. Entonces es muy importante un niño para entrar a la pubertad, un ¿no? niño que ya empieza a tener el cambio de la pubertad, exacto. Ya empiezas a tener, ya el niño está en cambios emocionales, corporales, y necesita ese apoyo en ese instante, porque si no, como dice acá, ¿no? Busca afecto, está en ese cambio, y ahí es donde necesita pues que el papá esté firme ayudándolo en ese proceso para que vea ese momento. Luego de ello también, dentro de lo que decía Pau, dentro de los cambios, cuando eso va llegando ya en las etapas siguientes, de hecho el niño cuando el padre ha estado ausente y este niño llega a ser adulto, ahora existen también dos tipos de condiciones que te podemos dejar para que sepas que pueden ocurrir. Uno es que haya tenido básicamente una mamá dominante y que su mamá básicamente haya siempre tenido esa tendencia, ¿no? Sí. De poder ser de esa manera, entonces el chico también va a buscar esa manera, no va a buscar como una mujer que sea así dominante también como su mamá, y va a ser básicamente un rol más pasivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Básicamente él también va a ser candidato otra vez a ser un padre ausente en su hogar. Bien, entonces es como entrar en un ciclo otra vez de una historia familiar que viene de una generación anterior con esa deficiencia. También se ve otro aspecto entre los hijos, ¿no? Claro, se volverá también inseguro y evitará asumir compromisos y responsabilidades, ¿no? Exactamente. O sea, ustedes ven que a veces vemos varones que dicen, oye, pero asume tu responsabilidad, ¿no? No pueden hacerlo, ¿no? No pueden son hacerlo. Un poco retraídos, ¿sabes? Son retraídos, no tienen temores, miedos, los ¿no? miedos. Que empiezan a darse. Ojo, que lo que menciona Pau, hay dos cosas que hay que tener bien claro. O sea, una cosa es que uno sea, digamos, por su temperamento, sea más introvertido, ¿no? Que con el tiempo eso también, esas habilidades se pueden ir mejorando, sí, claro que sí. Pero otra cosa es que tú realmente veas que una persona comienza a retraerse en la vida. O sea, tú ves una persona desenvuelta, pero con el pasar del tiempo vas viendo que va minimizando, se va acortando su impacto, va a comenzar va a vivir de una manera más resentida, ¿no? Dentro del concepto de la vida, y de hecho comienza a darle cuenta que este hijo, que ahora ya es papá, ya no participa tanto en las actividades familiares, ¿no? Entonces, de hecho, hay algo que puede suceder, ¿no? Puede ser de que ya no quieras ir a tal reunión porque prefieres pasar esto en tal lugar o en tal zona, ya no quieres ir aquí, ya no quieres ir allá. Entonces hay que como que tomar un poco de conciencia y preguntarnos qué es lo que estamos viviendo en este tiempo y qué tipo de persona estoy siendo en ese momento con todo aquello que he pasado. Y sobre todo que si tú ya identificas esa parte, yo te recomiendo que busques ayuda. Nosotros brindamos este tipo de ayuda, podrías hablar acá con Harold y tú podrías también recibir ese apoyo, porque te digo una cosa, todos estamos a tiempo de que no pase eso en nuestra casa. Si tienes hijos, si tú estás dándote cuenta en este instante de que está pasando contigo, entonces yo te puedo invitar a que tomes tu acción y empieces a buscar una ayuda.
Exactamente, es algo importante que puedas identificar y ser consciente, Así es. bien, de que ese puede ser un estado en un momento, porque has estado viviendo todo ello, pero puedes cambiar en adelante, bien, y ya no repetir y romper ese ciclo generacional que ha venido dándose. Hoy en nuestro podcast 8, entonces hemos estado viendo, Pau, la importancia de justamente el padre cuando tiene que permanecer en casa. Hemos visto lo que causa la ausencia del padre y el impacto en los hijos, ¿bien? Sobre todo en los años formativos de 5 a 12 años, ¿bien? Hemos hablado de las causas que hay tanto para las hijas como para los hijos. Así que estamos definitivamente dándote algo importante, con mucho esfuerzo, y el día de hoy, Pau, también quiere darte algo, un mensaje importante. Claro que sí. Dale like, suscríbete, toca la campanita, y si te gustó este contenido, le dio valor a tu vida, no te pierdas el siguiente podcast.